El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad, con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema del día de hoy es el nopal en el tiempo. Todos los mexicanos conocen el nopal, una planta de la familia de los cactus que aparece en el escudo y bandera nacional. Saben que un águila se posa sobre un nopal mientras devora una serpiente. Además conocen, desde la primaria, que donde el pueblo errante azteca encontrara esta escena sería la señal para fundar su ciudad, lo cual ocurrió en las lagunas del llamado Valle de México. Pero, ¿qué significado mítico tenía el nopal para ese pueblo? ¿Qué eran las tunas divinas? ¿Quién fue Copil? ¿Qué pensaron los europeos cuando se encontraron con el nopal? En la vida cotidiana, desde la antigüedad a la fecha, el nopal ha provisto de frutos las tunas y pencas comestibles, pero también queso de tuna, mermelada, además otros bienes como los colorantes, aglutinantes, floculantes. ¿Las pencas que nos comemos son hojas? ¿Qué es la cochinilla y cómo se cultivan el nopal? ¿Qué aplicaciones médicas han tenido y tienen los nopales? Soy Javier Rodrigo Reyes Pinzón, en sustitución del conductor habitual de este programa, el doctor Ricardo Reyes, quien hoy será el entrevistado y contestará estas y otras preguntas. Ricardo es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cursó la maestría en Ciencias en el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y el doctorado en la UNAM. Actualmente es investigador del Instituto de Química de la UNAM. Imparte las clases de Química, Farmacología de Plantas Medicinales y Ecología Química en el posgrado de Ciencias Biológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué significado mítico tenía el nopal para los aztecas? Bueno, hay varias leyendas y varias crónicas. A mí la que me gusta es la que escribió Domingo Chimalpain. Domingo Chimalpain era un descendiente de la nobleza de Chalco y en ese carácter escribió las relaciones de Chalco a Mecamecan. Esto lo hizo en 1620 y en este caso escribió que en 1271 los aztecas estaban asentados provisionalmente en Chapultepec, todos recuerdan la peregrinación, y en ese lugar estaban siendo acosados, combatidos por sus enemigos los tepanecas. Entonces, dos sacerdotes aztecas, uno llamado Cuautlequesqui y otro llamado Tenuche o Tenoch, deciden emboscar a un mago tepaneca y matarlo, y entonces arrojar su corazón a los tulares de la laguna. Y tienen que vigilar esa ofrenda, porque, como escribió Chimalpain, dice, ¿qué otra cosa de más valor hubiéramos podido recabar para honrar a nuestra divinidad Huitzilopochtli? En ese lugar germinará y nacerá el corazón del copil. Y vos, Tenuche, vos iréis a observar cuando brote de allí un tenuchtli, es decir, un nopal, que nacerá del corazón del copil, y acecharéis el momento preciso en el que en la cima de este nopal se pose de pie un águila que estará sujetando entre sus patas una serpiente, medio erguida, a la que estará aporreando, queriendo devorarla, mientras ésta lanzará silbidos y resoplidos. Y cuando esto aparezca, Tenuche, porque vos eso sois, el tenuch, el nopal de tuna dura colorada, y el águila que veréis, Tenuche, esa águila seré yo. Yo mismo, Tenuche, con los labios ensangrentados por lo que devoro, porque eso soy yo, Cuautlequesqui, es decir, águila ensangrentada. Se realizará entonces el agüero, que significa que nadie en el mundo podrá destruir jamás ni borrar la gloria, la honra, la fama de México Tenochtitlan. Entonces, a ver si entiendo bien, Ricardo, el nopal nace del corazón del copil. ¿Correcto? ¿Y en qué momento ocurre esto? ¿Cómo lo describieron el cumplimiento de esta profecía? Bueno, esta profecía se va a cumplir muchos años después, en 1325, y el mismo cronista Domingo Chimalpain nos va a decir cómo ocurrió el encuentro. Dice, en el dicho año 2 casas llegaron a Tenochtitlán,
allí donde crecía el nopal sobre la piedra, encima del cual se erguía el águila que estaba devorando. Allí llegaron entonces. Por esto se llama ahora Tenochtitlán, Cuautli y Tlacoayán, donde está el águila que devora en el nopal sobre la piedra. No, bueno, pues ya ha cambiado bastante aquellas lagunas que hoy actualmente es puro cemento. Pero bueno, ¿y a todo esto qué sucede con los enemigos, los tepanecas? Bueno, también los tepanecas, de ser los que acosaban y vencían a los aztecas, ahora van a ser los derrotados. Y hacia 1430, los tepanecas se van a someter a los aztecas. Chimalpain también escribe, dice: tiempo es ahora de que les sirvamos de peones cultivadores y de que les sirvamos de albañiles constructores de sus casas a los mexicas. Y entonces son los vencidos, ahora tienen que aceptar su papel. Pero los aztecas van a desarrollar una concepción mística guerrera para justificar su dominio, porque poco a poco empiezan a vencer a todos sus vecinos y van a ser los dominantes, como todos saben. Sí, en claro, la historia. los alrededores empiezan a avanzar un poco más. Pero, ¿y qué sucede en este caso con las tunas? La parte, como bien lo mencionábamos en un principio. Bueno, es que las tunas van a cumplir un papel ritual, porque va a haber tunas divinas, que son los corazones de los sacrificados. Así como ellos sacrificaron a Copil, entonces van a ofrecer las tunas divinas al sol para mantener con vida al sol, porque el sol se creó en Teotihuacán, es el quinto sol de movimiento, pero para mantenerlo funcionando, dando vueltas y con vida, había que ofrecerle las tunas divinas o teonochtlis, o las tunas del águila, bueno, es lo mismo, cuauhnochtli, que eran los corazones de los enemigos sacrificados. Entonces, los mexicas van a utilizar estas tunas, van a justificar, vaya, el sacar el corazón con referendo a que pues es parte para mantener con vida al sol. Así es. Y bueno, ¿y qué sucede cuando llegan los españoles en 1521? Bueno, ya cuando es la conquista, después de la conquista, los españoles, bueno, también desde antes habían visto al nopal desde los primeros viajes y les llama mucho la atención. Por ejemplo, hay una crónica de Francisco González de Oviedo, que él es enviado por el rey de España para actuar como vedor de las fundiciones de oro en tierra firme. Y esto quiere decir, venía para recaudar el quinto real, es decir, la quinta parte de todo el oro que se encontrara, plata o joyas, correspondía al rey, una especie de impuesto. Entonces venía a asegurarse que nadie se quedara con ese dinerito. Pero también se ocupaba de otros asuntos que a él le gustaban, como contemplar la flora, la fauna. Y hacia 1535 ya es gobernador de la isla de Santo Domingo y va a publicar su Historia General y Natural de las Indias. Y va a hablar que había unas plantas muy extrañas llamadas tunas. Entonces el término tuna es un término que viene del Caribe. Y bueno, dice, hay en esta isla española unos árboles que son comunes, y hay muchos de ellos en estas islas, y muchos en la tierra firme, los cuales son espinosos, tales que al parecer ningún árbol se puede ver de tal salvajez, que otro nombre me parece no hay, sino monstruo del género de árboles. Entonces lo van a ver como un monstruo, porque pues era una cosa muy rara. Diferente para el europeo. Claro, y también va a ver que tienen unos frutos que a Oviedo le parecen higos largos y verdes. Entonces, claro, en latín esto lo van a llamar higo, ficus, y de las Indias indica, ficus indica, el higo de las Indias. Y tal vez porque también, al igual que los higos en España, pues era un alimento muy barato, abundante. Entonces son los higos de las Indias, pero espinosos. Claro, aquí en México pues hay varios, entonces por lo mismo fue que se encontraron todas estas tunas. ¿Y tenían alguna aplicación médica en el siglo XVI? Pues sí, muchos lo van a usar para diferentes aplicaciones médicas. Por ejemplo, pues en el Códice de la Cruz Badiano de 1552, del cual ya hemos hablado en este programa, pues que fue elaborado por los sabios indígenas Martín de la Cruz y el traductor Juan Badiano, pues está dibujado un nopal como, con el nombre de Tlatocnochtli, y está dibujado en el capítulo del cuerpo quemado, y ahí dice:
La parte quemada de nuestro cuerpo se favorece con el jugo de nopali. Y anota 6 plantas más con las cuales se unta y frota el cuerpo junto con miel y yema de huevo. Es una receta para las quemaduras, el jugo del nopal. Por cierto, que es nuestro emblema en el Facebook Plantas Medicinales 660. Y también hay otros autores como Fray Bernardino de Sahagún, del cual ya se ha hablado, que en el Códice Florentino escribe en el capítulo de las medicinas para heridas y huesos quebrados y desconcertados. Y dice, las quebraduras de los huesos de los pies cúranse con los polvos de la raíz que se llama cocotli y de la raíz de la tuna, y ponerse en la quebradura del pie y envolverse y atarse con algún lienzo o paño. Y además también se entablillaba, entonces se usaba como el cemento. Ajá, como el yeso, vaya. Perdón, el yeso, pero no cemento, el yeso, para cuando se quebraba uno un pie. Y Francisco Hernández, en la historia de las plantas de la Nueva España, dice, tienen una goma que templa el calor de los riñones y de la orina. Su jugo líquido destilado es admirable contra fiebres biliosas y malignas. Entonces son algunas de las aplicaciones que se le dieron al nopal en esa época. Pues fue bastante diverso todas las aplicaciones que tenía el nopal, en este caso para las cuestiones médicas. Bueno, Ricardo, vamos a un corte y regresamos. Por favor, escríbanos a floramerica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas Medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Continuamos con nuestro programa El Nopal en el Tiempo, con el doctor Ricardo Reyes Chilpa. Cuéntanos, Ricardo, otro producto del nopal, ¿qué es la grana cochinilla y cuál es su relación con el nopal? ¿Qué importancia tiene para la economía virreinal este producto? Bueno, la cochinilla es un insecto de la especie Dactylopius coccus. Bueno, así se llama científicamente. Estos insectos viven fijos sobre el nopal y están chupando la savia. Como son fijos, se cubren con una capita de cera de color blanco. Entonces, cuando vemos una penca de nopal infestada por estas cochinillas, se ven como puntitos algodonosos. Como blancos, ¿no? Así es, sobre la superficie del nopal. Y bueno, se cubren de esta cerita para pues que no les afecte la lluvia, etcétera, ¿no? El ambiente. Y cuando se aplastan con los dedos, la cochinilla, sale un líquido de color rojo. Este líquido de color rojo pues se debe a una sustancia química que les da ese color y que se usó para como colorante, para teñir telas principalmente. Entonces fue muy apreciado en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, Francisco Hernández, un español, médico y naturalista que estuvo en México entre 1571 y 1577, escribía lo siguiente. Dice, se encuentran unos gusanillos redondos, por fuera blancos y por dentro color de grana, que naturalmente o por industria del hombre ponen huevecillos en los nopales en la estación propicia y que los indios acostumbran a llamar nochestli y los españoles cochinilla. Nochestli significa sangre de la tuna. Entonces este colorante sangre de la tuna o nochestli, grana cochinilla, fue lo que se usó para hacer pastillas de colorante. Para esto se quitaban los insectos con un pincel. Iban recolectándolos, vaya. Sí, se mataban en un temazcal o al sol y se prensaban como pastillas y luego se procesaban para teñir las telas. ¿Hay algún color en específico el cual de estos insectos? En general es rojo, pero cambia con la acidez o qué tan con el pH que le llamamos acidez o qué tan básico puede ser. Entonces puede cambiar el color, pero básicamente es el color rojo y se usaba pues para teñir telas.
Ahora, todo esto fue muy importante en la época de los aztecas porque era un tributo que venía a veces desde Oaxaca, pero también los españoles lo empezaron a exportar a Europa y fue tan importante que era uno de los principales productos de exportación después del oro, la plata, este tipo de cuestiones. Mira, qué interesante, o sea, se convirtió en un producto muy importante, vaya, por lo mismo que es un colorante. Claro, porque solamente su importancia empezó a decaer cuando aparecen las anilinas hacia finales de siglo XIX con los colorantes sintéticos y hoy día, paradójicamente, pues el principal productor de grana cochinilla es el Perú, Chile, Mira, qué irónico. hasta España, en las Islas Canarias, y México pues es un poco marginal, pero se sigue produciendo. Vaya, no se ha explotado esa industria. Y bueno, y tocando todo esto, retomando la idea del nopal, ya conocemos un poquito lo que fue el nopal en la época virreinal, pero platícanos más sobre lo que es el nombre científico del nopal. Bueno, hoy día pues el nopal se conoce en la botánica moderna como opuntia. Y pues Y hay más especies, vaya, dentro de... sí, hay cerca de 180 especies de nopales o de opuntias. Claro, la más conocida es la Opuntia ficus indica, que su nombre viene de lo de higo de Indias, ficus indica en latín, y es el nopal verdura que se siembra en milpalta para los nopalitos, y otra variedad también se usa para obtener las tunas en Teotihuacán. Entonces es una especie de espina muy corta o casi sin aguates, que son las pequeñas espinitas con las que se espina uno en el supermercado. Y es una especie que ha sido mejorada, un cultivar que ha sido trabajada mucho por el hombre desde la época precolombina. Entonces, esa especie es una de las más usadas. Paradójicamente también se le llama nopal de Castilla, nopal criollo, aunque en España pues no había nopales. Bueno, pero en este caso, ya por lo que entiendo, hay más nopales en el mundo, ¿no? Sí, porque es una especie, bueno, cuando la vieron los españoles, pues tenían que llevar algo de regreso a América para decir, aparte del oro y la plata, o sea, como cualquiera que va de turista, pero en este caso no iban de turistas, sino de aventureros, para ver, admirar a los otros con las cosas que había en el Nuevo Mundo. Entonces, una de las cosas que se llevaron, o uno de los seres que se llevaron fue el nopal, porque todos sabemos que el nopal aguanta mucho la sequía. Y entonces podemos llevarnos pencas sin que se mueran. Los transportaban, vaya. Ajá, y llegando, sembrarlas y echaban raíz. Y aparte de eso, los marineros sufren escorbuto por falta de consumo de verduras y limones. Vitamina C. Así es, falta de vitamina C. Entonces, una fuente de vitamina C era consumir nopales. Entonces los echaban en los barcos y pronto empezaron a difundirse los nopales y a crecer incluso silvestres en otras regiones. O sea, en este caso, los marineros ya empezaban de alguna manera a domesticar lo que es el nopal. Más que domesticar, a propagarlo por todo el mundo. Okay, entonces fueron los principales en llevarlos a diferentes puntos. Y obviamente al Mediterráneo, en la zona de España, Italia, hoy en Sicilia es el emblema de la región, y entonces todo el Mediterráneo se cubre de nopales y también magueyes. España, Portugal, Inclusive hace poco escuchaba que tenían un problema en Australia de que tenían demasiados nopales por lo mismo. Sí, como no hay enemigos naturales, han proliferado, así como los conejos y otras plagas. Entonces, se naturalizan en muchos lados, en Israel, le llaman sabras, y en zonas secas en África. Entonces, se ha propagado en muchas regiones y también se le utiliza para consumo, ¿no? Ok, bueno, eso me parece muy interesante. ¿Qué es ahora del nopal? Esta parte donde ya tiene como un uso más comercial, ya cuando se está haciendo esto más a nivel cultivo. ¿Qué nos puedes platicar sobre los nopales? Bueno, el nopal es una especie que se ha cultivado desde hace muchos años. Se piensa que la relación del hombre con el nopal surge hace 9,000 años o más, porque se han encontrado coprolitos. Los coprolitos son excrementos
fosilizados y contienen semilla de nopal, entonces de hace 9,000 años en la región de Tehuacán, Puebla. Entonces, desde esa época el hombre empezó a seleccionar variedades, digamos, comestibles por la tuna, con más contenido de azúcares, más grandes y nopales menos ásperos. Y entonces, pues, ha sido una relación muy importante, tanto para consumo como alimento, pero también para producir, por ejemplo, la cochinilla. Entonces, esas han sido sus aplicaciones. Oye, pero tengo una duda, Ricardo. Lo que nosotros nos comemos pues ahora sí que del nopal, o sea, lo que se conoce como la penca, ¿es una hoja? ¿Qué es realmente esto? Es un tallo y botánicamente se le conoce como cladodio. Entonces, o sea, sería como el palo en un árbol, es una planta modificada, que un tallo que dicen los botánicos suculento, porque está lleno de agua. Okay. Porque se origina en regiones de poca humedad o poca precipitación, entonces acumula agua. Entonces es la manera, para poder sobrevivir. Nos comemos los tallos. O sea, al final es un tallo, porque pareciera que es como una hoja, pero en realidad ¿tienen hojas? Sí, tienen hojas, pero casi nadie se las ve, porque son estructuras muy reducidas. Si compran nopalitos muy pequeños, tiernos, tienen unas pequeñas formaciones o estructuras en forma de conitos, donde sale la espina, en la areola. Entonces, en los costados. No, en toda la superficie del nopal hay espinas y o espinitas, y ahí en la areola surge la hojita, pero se les cae muy rápido, entonces, pero son hojas vestigiales, y sí tienen hojas, pero nos comemos los tallos. Que al final es lo que más, pues lo más importante, del nopal. ¿La raíz y toda esta parte del nopal también se utilizan? Hoy día ya no, pero habíamos comentado de que en la antigüedad se usaba para elaborar el yeso con el cual tratar las quebraduras de los huesos. Hoy día usamos el yeso, pero ya no es lo mismo. Bueno, y hablando de precisamente la parte médica, ¿qué aplicaciones médicas tienen actualmente los nopales? Pues los nopales se han usado últimamente, sobre todo en el control de la diabetes. Y este uso surge, pues, más o menos hacia 1970. En esa época existía lo que se llamaba el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, que hoy ya desapareció, fue desaparecido. Y entre las investigaciones que realizaron la gente del IMEPLAN, los investigadores del IMEPLAN, como Abigail Aguilar, pues fue documentar que la gente estaba usando el nopal, ya fuera asado o en licuado para la diabetes. Entonces los estudios modernos han mostrado que efectivamente reducen los niveles de glucosa en pacientes diabéticos, aunque otros estudios tampoco, pero la mayoría de los estudios sí dicen que hay una disminución. Entonces es su uso contemporáneo. Pues te agradezco mucho esta entrevista, Ricardo. Espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar aquí. Gracias a ti. Por favor, escríbanos a floramerica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.